Sin duda, WrestleMania es uno de los eventos más importantes de la WWE, hablando de wrestling o de entretenimiento deportivo. Este evento mundialmente conocido que tiene a las estrellas más grandes del momento. Y para nadie es desconocido que a lo largo de la historia han habido diversos luchadores mexicanos que han participado, incluso ganado algún campeonato o retenido algún campeonato. Pero cuando hablamos de luchadores mexicanos, tratamos de englobar prácticamente a todo luchador que tiene origen mexicano, como por ejemplo Eddie Guerrero y Rey Mysterio, además de luchadores que sí nacieron en el país, como Alberto del Río, o mejor conocido Alberto el Patrón. Sin embargo, la realidad es que pocos luchadores oriundos de tierras aztecas han participado en este evento, y ya no hablemos de salir con la victoria. Así que el día de hoy repasaremos una pequeña lista, una lista negra de luchadores reconocidos en México, lógicamente guerreros aztecas, que lamentablemente no pudieron estar en una WrestleMania a pesar del gran momento que tenían en la compañía y en la lucha libre en general. Juventud Guerrera es uno de esos luchadores que lamentablemente es infravalorado en México. Un luchador que ha hecho carrera en las empresas más grandes del país, particularmente en AAA, donde comenzó su carrera a manos de su padre y leyenda de la lucha libre nacional, Fuerza Guerrera, quien impulsó a este luchador en sus primeros años dentro de la caravana, pero que al poco tiempo este luchador desearía estar en otros ámbitos, ya que lo buscarían en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, la empresa WCW, que en aquellas épocas, específicamente en los años 90, se estaba haciendo de parte de elenco mexicano, es decir, contrataban a luchadores mexicanos ya que creían que iban a sumar al proyecto de la WCW y realmente veían en Juventud Guerrera a un luchador joven, dinámico, con grandes aptitudes y actitudes también para poder destacar en dicha compañía, por lo cual este luchador, junto con otros luchadores nacionales y mexicoamericanos como Eddie Guerrero y Rey Mysterio, fueron prácticamente pilares de la división crucero de esta compañía. Derivado de esta situación, luchadores como Psicosis, Juventud, Chris Jericho, Dean Malenko comenzaron a destacar, pero particularmente Juventud Guerrera, que al poco tiempo comenzó a adaptarse al estilo americano y que comenzó a tener mucho más relevancia debido a su calidad luchística, que era muy reconocida por el público americano. Esto le valió que Juventud Guerrera tuviera más participación en relación a muchos otros luchadores mexicanos que estaban en la compañía. Juventud Guerrera ganó el campeonato crucero en varias ocasiones, siendo el mexicano, completamente mexicano, de origen mexicano, más ganador de este campeonato, aunque hay que decir que otros luchadores como Rey Mysterio y Eddie Guerrero también lo ganaron, pero ellos eran mexicoamericanos. Juventud Guerrera también tuvo una rivalidad contra Chris Jericho, contra quien perdería la tapa. Lamentablemente la WCW cerró sus puertas y debido a cuestiones profesionales, Juventud Guerrera también tuvo que irse de la compañía. Regresó a México a tener un breve paso por el Consejo Mundial, incluso llegó a participar en empresas como TNA, donde ganó la American Cup con luchadores mexicanos muy importantes del momento, para posteriormente a mediados del 2005 ingresar a la WWE con Psicosis y Super Crazy.
prácticamente teniendo una facción de mexicanos poco vista hasta el momento en dicha empresa y siendo el líder Juventud Guerrera. La realidad es de que esta facción, aunque empezó debutando de manera importante, fue estigmatizada por las épocas que vivía esta empresa y la sociedad, siendo luchadores mexicanos de gran talento pero que no llegaban a más, y el único luchador que logró destacar de esta tercia fue Juventud Guerrera, quien en algún punto ganó el campeonato crucero de la WWE. Lamentablemente, Juventud Guerrera tuvo un paso efímero por dicha compañía. Cuando llegó a la WWE, llegó después de WrestleMania 21 y lamentablemente por situaciones profesionales no llegó a WrestleMania 22, ya que fue liberado de su contrato y ya no pudo seguir en la compañía. Por esta situación, Juventud Guerrera, a pesar de ser un luchador exitoso en WWE, en WCW e incluso en TNA y posteriormente en AAA, donde pasó más tiempo en México, lamentablemente no pudo tener una WrestleMania, no pudo participar en una cartelera oficial, haciendo que Juventud Guerrera tuviera un paso prácticamente fugaz por la empresa y que olvidaran si en algún momento participó en este evento, algo que no pudo lograr a pesar de que era un buen luchador. Pero si hablamos de buenos luchadores, tenemos que retomar el caso de Místico, que fue conocido como Sin Cara en la WWE. Este luchador tuvo un gran paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre, un luchador que recibió el posicionamiento desde el inicio por esta empresa, apadrinado por grandes leyendas como Fray Tormenta y el Hijo del Santo. Este luchador en los primeros años dentro del consejo ganó cosas importantes, campeonatos y duelos de apuesta. Por ejemplo, la máscara de Black Warrior, un luchador demasiado posicionado en la época. Con esto y con la mercadotecnia del Consejo Mundial, ayudado por Televisa, este luchador se convirtió en el nuevo boom de la lucha libre, el último boom de la lucha libre. Este luchador aparecía en todo, en telenovelas, programas de televisión, en la radio, en videos musicales, en cosas extra lucha. Este luchador era mundialmente conocido, persona mexicana que vivía en el país, conocía a Místico. Era difícil saber que este luchador no existía. Quien no lo conocía vivía abajo de una piedra. Por eso este luchador, no solamente en México sino a nivel internacional, comenzó a tener una repercusión importante. Lo conocían en Estados Unidos a pesar de no luchar allá. Lo conocían en Japón porque había viajado en algunas ocasiones. Esto llamó la atención lógicamente de la WWE, que en aquel momento quería un luchador latino, un luchador mexicano. ¿Para qué? Para hacerle este relevo generacional a Rey Mysterio, que para ellos ya estaba en sus últimas épocas, ya tenía que dar paso a una nueva figura enmascarada. Y aunque en ese entonces estaba comenzando también la carrera de Alberto el Patrón en dicha empresa, o Alberto del Río, ellos querían a un luchador enmascarado. Por ende, contrataron a Místico y le cambiaron el nombre a Sin Cara. Este luchador entró con bombos y platillos a dicha empresa. Debutó después de una WrestleMania en 2011. Este luchador lamentablemente no logró el éxito a pesar de las facilidades, y es que la empresa lo manejó como una estrella internacional. Tenía una entrada específica para él. El luchador también tenía habilidades que solamente él podría ejecutar, movimientos que él solo
tenía exclusivos, un concepto de lucha específico para él, con luces, con misticismo y todo lo necesario para que pudiera triunfar. Lamentablemente la historia de este luchador no lo hizo triunfar. La falta de adaptación, las lesiones, la falta de entrenamiento dicho por los entrenadores de esa época, la falta de compromiso, el racismo dicho por propias palabras de Místico, no lo hicieron brillar, y esto hizo que por ende no estuviera en las WrestleManias donde estuvo desde el 2011 hasta el 2014, pero debutó después de esa WrestleMania en 2011 y salió antes de la WrestleMania del 2014. Y las WrestleManias que estuvieron en medio, este luchador estuvo lesionado lamentablemente. Por ende, Místico, de manera irónica, a pesar de ser el luchador mexicano más importante del momento, el más talentoso, el más famoso, el más valorado y querido por la afición mexicana, no tuvo ninguna participación oficial en una WrestleMania. Sí, algo que mucha gente no puede creer por la figura que era Místico y por los planes que se tenían de este luchador. Sí participó en otros grandes eventos como Money in the Bank, TLC y más eventos, pero jamás estuvo en una WrestleMania. Algo que evidenció las fallas tanto del luchador como de la WWE, porque hubo tiempo para ponerlo en una WrestleMania, pero lamentablemente esto no sucedió. Otro luchador que lamentablemente no pudo participar en una WrestleMania fue ni más ni menos que Nicho el Millonario, mejor conocido como Psicosis. Este luchador tuvo un gran auge en México, porque en inicios de los años 90, cuando AAA se fundó, Antonio Peña trajo a este luchador y le dio el personaje de Psicosis. Con este personaje comenzó a tener un gran auge, incluso tuvo rivalidades como contra el Hijo del Santo y además de eso ganó algunos campeonatos. Debido a la gran calidad de este luchador, empresas norteamericanas lo buscaron. En un inicio, empresas como ECW, donde este luchador tuvo diversas batallas, donde también tuvo rivalidad contra Rey Mysterio y donde comenzaron a tener ambos luchadores un gran auge. Esto haría que paulatinamente empresas como WCW se fijaran en el gran talento de los mexicanos, pero en este caso específicamente de Psicosis. En esta compañía, Psicosis fue de los pilares de la división crucero, de los pocos enmascarados que junto a Juventud Guerrera y Rey Mysterio comenzaban a destacar en la división crucero, a tener protagonismo, a ganar campeonatos, porque sí, Psicosis también ganó el campeonato crucero de dicha compañía. Incluso tuvo una rivalidad por la máscara, la cual perdió contra Billy Kidman, y era un luchador que demostraba su talento función tras función, que se ganó un nombre en Estados Unidos y que hasta la actualidad lo siguen recordando como uno de los mejores mexicanos que estuvo en la WCW y en los años 90. Sin duda, este luchador había hecho muy bien las cosas. Incluso también tuvo un breve paso por el Consejo Mundial por algunas fechas debido al cierre de WCW. De hecho, también hay que mencionar que estuvo junto con Damián 666 y Juventud Guerrera en el consejo, pero seguía luchando en el circuito independiente en México y Estados Unidos. A mediados del 2000, junto con Super Crazy y Juventud Guerrera, llega a la WWE
sabiendo el valor que tenía, sabiendo la experiencia, y con los Mexicools comienza a tener cierta relevancia que se va perdiendo con el tiempo, lamentablemente, porque ya lo habíamos dicho, con Juventud Guerrera estaban muy estigmatizados. Su personaje era algo pues denostable para aquella época, personajes de empleados, de jardineros, estigmatizados por la sociedad americana, por lo cual no conectaban tanto con el público americano de la WWE, por más que tuvieran talento dentro del ring, porque tenían a 3 de los luchadores más importantes del momento y más talentosos y con mayor experiencia en Estados Unidos. Por lo tanto, Psicosis lamentablemente no estuvo en una cartelera oficial, ya que aunque estuvo con Super Crazy y estuvo más tiempo de pareja con este luchador, teniendo rivalidades, incluso por ahí teniendo alguna oportunidad por los campeonatos en pareja, e incluso teniendo una rivalidad con Super Crazy, Psicosis contra este luchador mexicano que también lamentablemente no pudo estar en una WrestleMania. Este luchador fue liberado antes de WrestleMania 22. Pasó un poco como el caso de Juventud, aunque con meses de diferencia. Terminaron su contrato abruptamente y Psicosis tampoco pudo estar en una WrestleMania, aunque muchos podrían creer que sí, porque existen algunas versiones no oficiales de que participó en WrestleMania 22, aunque no hay forma de poder comprobarlo, porque se dice que participó en una batalla real que no fue transmitida, pero de manera oficial, y aparentemente Psicosis salió antes de esa WrestleMania. Y por ende Psicosis se une a la lista junto con Juventud Guerrera y Místico de luchadores que lamentablemente, aunque tuvieron un paso importante por Estados Unidos, tuvieron su oportunidad en WWE, no pudieron estar en una WrestleMania. Y esto es algo muy importante, porque muchos luchadores que ustedes no se imaginan, como Mr. Águila, sí estuvieron en WrestleMania. Luchadores como Santos Escobar o Andrade también. Incluso hasta Fénix, con poco tiempo de debutar, estuvo en WrestleMania, pero estos luchadores simplemente no recibieron la oportunidad. Algo falló, algo no los convenció, quizá también fue la mala suerte. Pero ustedes, ¿qué piensan que fue lo que sucedió? ¿Fue una cuestión relacionada a los estigmas con los mexicanos? ¿No tenían el talento suficiente? ¿No se adaptaron? ¿No lo supieron aprovechar? Ustedes dejen su opinión en la caja de comentarios. Y este fue un mini video respecto a este tema, un tema que no hay que olvidar, porque muchas veces tomamos en cuenta que la mayoría de mexicanos que han estado ahí sí han tenido oportunidades, pero con este tipo de evidencias nos damos cuenta que no es así. Así que esta fue una breve reseña de lo que sucedió con estos luchadores. Si les gustó este video, comparten, comenten y dejen su like. Recuerden que estaremos subiendo este tipo de contenido en este tipo de formato en BTM Wrestling. Sin más, yo soy BTM. Hasta luego.